Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha Giselle Martínez Loaiza. Soy estudiante de la Universidad Abierta y de Distancia de México en la licenciatura de Nutrición Aplicada. Esta actividad corresponde a la asignación a cargo del docente en línea de la materia de Fisiopatología Aplicada 1, bajo la docencia de Aguilar Ávila Raúl. De acuerdo con la definición aplicada en el libro de Krauss Dietoterapia, se puede definir la hipertensión arterial como el aumento persistente que existe en la presión arterial, es decir, en la fuerza ejercida por unidad en las paredes de las arterias. Existen determinados criterios que permiten al profesional de la salud diagnosticar a un paciente como hipertenso, es decir, cuando existe una presión sistólica de mayor a 120 y una presión diastólica mayor a 80. Es importante que recordemos que la hipertensión arterial es un problema importante de salud pública, debido a que esta patología puede llegar a ser asintomática en algunos pacientes, es decir, que no muestra ningún tipo de sintomatología que alerte al paciente que está ocurriendo alguna anomalía en cuanto a su presión arterial. Es una patología crónica, es decir, tiene una durabilidad en el paciente mayor a 3 meses. Actualmente no tiene cura, pero sí puede ser controlable mediante un tratamiento integral. Cuando un paciente tiene hipertensión, se dice que tiene una enfermedad crónica degenerativa no transmisible, es decir, tiene una durabilidad mayor a 3 meses en el paciente, no se transmite de persona a persona y es crónica porque persiste en el organismo del paciente. Cuando una persona sufre de hipertensión arterial, se dice que tiene un factor de riesgo en el desarrollo de demás patologías o comorbilidades que pueden afectar no solo la calidad de vida del paciente, sino también aminorar la temporalidad de la vida. Es decir, ya que puede tener como consecuencia sufrir de hipertensión arterial, sufrir enfermedad vascular periférica, cardiopatías, insuficiencias cardíacas, infartos al miocardio, nefropatías terminales, hasta tener ictus mortales. En la siguiente diapositiva podemos ver que se va a hablar sobre la hipertensión arterial, vamos a hablar sobre el proceso fisiopatológico, es decir, vamos a hacer hincapié en la patogenia, en la etiología, en la clasificación de esta enfermedad y los signos y los síntomas, es decir, la semiología que se presenta en los pacientes con hipertensión arterial. En la siguiente diapositiva podemos ver que se va a hablar sobre la patogenia de la enfermedad. Es importante decir que la hipertensión arterial es compleja debido a la participación de varios tejidos, órganos, células y sustancias químicas del organismo. Esta enfermedad es multifactorial, es decir, una gran cantidad de factores influyen no solo en el agravamiento de la hipertensión arterial, sino tienen relación con la patogenia, es decir, tienen relación con el origen de la enfermedad. Podemos ver que en la diapositiva se nos muestra algunas de las causas que originan esta enfermedad. Puede ser un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático, cuando existen alteraciones en la estructura y propiedades y funciones de las arterias, ya que debemos de recordar que es a través de ellas que pasa el flujo sanguíneo, es decir, la sangre que bombea el corazón al organismo. Cuando existe rigidez en las arterias, debemos de recordar que la presión arterial es la fuerza ejercida en las paredes de las arterias por el corazón cuando bombea sangre en el organismo. También los genes tienen mucho que ver. Cuando existen genes familiares de padres que tienen hipertensión arterial, esto influye en los hijos que puedan desarrollar esta enfermedad, puede ser el origen de la patogenia de la enfermedad. También cuando hay alteraciones en sustancias químicas como pueden ser la angiotensina 2 o en el óxido nítrico. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la etiología, es decir, sobre los factores que influyen en el desarrollo de la hipertensión arterial. ¿Ok? Como ya se había mencionado, la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, por lo que existe una gran diversidad de causas que originan a esta enfermedad. Existen determinados factores en la vida del paciente que pueden hacerlo propenso al desarrollo de la hipertensión. Algunos son modificables, es decir, que pueden modificarse, pueden cambiarse y otros no son modificables. Por ejemplo, la edad, el sexo, la etnia, la genética son factores que no pueden ser modificados por el paciente, pero sí existen otras causas que pueden ser modificables y que
tienen desarrollo en cuanto a las enfermedades como la hipertensión arterial, que puede ser el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el nivel de estrés, el sedentarismo, enfermedades crónicas como puede ser las dislipidemias, hábitos nutricionales como la ingesta alta de sodio. Todos estos factores tienen un importante factor de riesgo en cuanto el paciente pueda desarrollar hipertensión arterial. En la siguiente diapositiva podemos ver que se nos habla sobre la clasificación que se le da a la hipertensión arterial. Es importante aclarar que existe una gran diversidad en cuanto a la presión arterial y su clasificación. Se le puede dar derivada a la etiología, a la patogenia, pero comúnmente se usa a los valores cuantitativos de la presión arterial para dar clasificación, la cual se da en estadios. Puede ser estadio 1 o estadio 2. Creo que es importante aclarar que los valores óptimos o los valores que se esperan en un paciente en cuanto a los niveles de presión arterial son sobre 120/80, ahí se considera como normalidad, o menores a estos valores. Podemos ver que se nos marca en la diapositiva una tabla que nos muestra la clasificación que ofrece la Organización Mundial de la Salud en una guía que habla sobre la hipertensión. Podemos ver que se nos muestra 3 columnas en la cual se nos habla sobre el paciente prehipertenso, que es aquel que tiene una presión arterial sistólica en un rango de 120 a 139 o una presión arterial diastólica de 80 a 89. Es importante aclarar que en estos tipos de clasificación de la hipertensión arterial, puede ser que exista anomalías o incrementos en los valores de ambos tipos de presión o en alguno de ellos. La hipertensión estadio 1 corresponde a una presión arterial sistólica de 140 a 159 y una presión arterial diastólica de 90 a 99. Y tenemos por último la hipertensión estadio 2, que puede ser un valor de 160 o mayor a 160. Y en cuanto a la presión arterial diastólica, mayor a 100 o igual a 100. Ok, en la siguiente diapositiva podemos ver que se nos habla sobre la semiología, es decir, sobre los signos y síntomas que se presentan en el paciente hipertenso. Como ya se mencionó anteriormente, existen pacientes que son asintomáticos, es decir, que no presentan ningún tipo de síntoma que alerten al paciente de que existe alguna anomalía en cuanto a los valores de su presión arterial, y lo cual es en extremo peligroso porque no hay ningún indicativo que alerte al paciente de que necesita iniciar un tratamiento integral que lo ayude a llevar un manejo adecuado de las elevaciones de su presión. Podemos ver que se nos muestra un conjunto de síntomas que se presentan en el paciente sintomático que padece hipertensión, sin importar el tipo de hipertensión que se tenga. Puede presentarse mareos, dolor de cabeza, vómitos en casos muy graves de hipertensión, palpitaciones y dolor cardíaco, náuseas, fatigas. Y pues bueno, la más común o la más esperada son las anomalías y alteraciones que se presentan en la presión arterial del sujeto. De acuerdo con cifras ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015, 1 de cada 4 hombres sufría de hipertensión arterial y 1 de cada 5 mujeres en el mundo sufría este mismo padecimiento. Es importante que le demos la necesaria importancia a esta enfermedad. La conocen como el asesino silencioso coloquialmente, debido a que, como ya se mencionó, existen pacientes que son asintomáticos y conocen sufren hipertensión arterial cuando ya es demasiado tarde. Como futuros nutriólogos debemos de tener el conocimiento necesario para tratar este tipo de patologías, dado que, como se ha visto, la epidemiología a nivel no solo nacional sino a nivel mundial es alta, lo cual nos influye como futuros profesionales de la nutriología, ya que el nutriólogo es parte del equipo multidisciplinar que trabaja en pro de la salud del paciente hipertenso, que lo ayuda a mejorar y a mantener un adecuado valores numéricos en cuanto a la presión arterial, para evitar pues complicaciones y desarrollo de comorbilidades. El nutriólogo forma parte
importante del equipo que trabaja para ayudar al paciente a corregir los factores modificables que lo llevaron en primera instancia a padecer hipertensión arterial. Es por eso que como estudiantes debemos de tener la suficiente preparación sobre enfermedades como la hipertensión arterial, debido a que uno de nuestros principales objetivos como profesionales de la salud es trabajar conjuntamente con el paciente en pro de su salud. En la última diapositiva de la presentación podemos ver que se nos muestran las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de esta actividad, y con esto doy por finalizado este video. Gracias y buen día.